52% de los americanos que se identifican como clase media practican hoy, en este momento, al menos 4 de los 7 hábitos que voy a detallar. Ninguno de ellos sabe cuánto le están costando. No porque sean estúpidos, sino porque el sistema que los rodea, los bancos, las inmobiliarias, las aseguradoras, la industria de fondos de inversión, las universidades, tiene un interés directo y cuantificable en que esos hábitos continúen exactamente como están. Lo que voy a mostrar en los próximos 60 minutos no es una opinión, es aritmética. Y la aritmética no negocia con el conforto de nadie. Mi padre era abogado en Omaha, Nebraska. Sobrevivió la Gran Depresión de 1929 con algo que la mayoría de sus contemporáneos perdió: la capacidad de distinguir entre lo que parece prudente y lo que matemáticamente lo es. En 1934, cuando yo tenía 10 años, me dijo algo que tardé 5 décadas en cuantificar completamente. Me dijo: Charlie, la mayoría de las personas no es pobre porque sea tonta. Es pobre porque hace cosas inteligentes en el contexto equivocado. Tenía razón de una manera que ni él mismo podía haber calculado entonces, porque en 1934 no existían los datos que existen hoy. No existía el estudio Dalbar sobre comportamiento del inversor. No existía la investigación de Kahneman y Tversky sobre pérdida y ganancia. No existía el registro histórico de 50 años del índice Standard & Poor's 500. Hoy todo eso existe. Y lo que esos datos muestran, con una consistencia que debería alarmar a cualquier observador racional, es que la clase media repite los mismos errores matemáticos con una regularidad que haría sonrojar a cualquier ingeniero de sistemas. Antes de nombrar los 7 hábitos, necesito que entiendas el número de partida. Entre 1965 y 2023, el índice Standard & Poor's 500 entregó retorno medio compuesto de aproximadamente 10,5% anual. Un trabajador americano promedio que en 1980 invirtió $10,000 en ese índice y no tocó ese dinero durante 43 años, tiene hoy $738,000. Ese es el número real. Ahora te pregunto, ¿qué hizo la mayoría de los trabajadores americanos con $10,000 en 1980? Compraron un carro usado. El carro se convirtió en chatarra en 1990. Los $738,000 se habrían convertido en jubilación. Esa no es una crítica moral. No estoy diciendo que esas personas eran irresponsables. Estoy diciendo que practicaban hábitos que toda su red social clasificó como responsables y que matemáticamente fueron catastróficos. Hay una diferencia entre esas dos cosas, y esa diferencia vale $728,000. Déjame presentarte a alguien. No es un personaje ficticio. Es una síntesis de cientos de perfiles financieros reales que Warren y yo cruzamos a lo largo de décadas, en conferencias de accionistas, en laudos de quiebra, en reportes de aseguradoras, en cartas que llegaban a Berkshire de inversores que querían saber por qué sus resultados no coincidían con los del mercado. Lo voy a llamar Robert. Robert nació en 1962, hijo de obrero. Fue el primero de su familia en graduarse en la universidad. Consiguió trabajo estable en 1985 con salario de $28,000 anuales, que en ese momento representaba el 112% de la renta mediana americana. Por todos los criterios sociales disponibles, Robert era un caso de éxito. Robert hizo exactamente lo que le enseñaron. Compró casa en 1989 porque le dijeron que alquilar es tirar el dinero. Compró 2 carros nuevos porque la familia necesitaba movilidad, y los carros nuevos transmiten responsabilidad. Contrató un plan de previdencia privada conservador porque le dijeron que no se puede arriesgar el futuro de la familia. Financió la universidad de sus 2 hijos con préstamos porque le dijeron que la educación es la mejor inversión.
Mantuvo 6 meses de reserva de emergencia en cuenta de ahorro porque le dijeron que la seguridad va primero. Diversificó con 12 fondos de renta fija y renta variable porque le dijeron que no se pueden poner todos los huevos en una canasta. Y cuando el mercado colapsó en 2008, vendió todo porque le dijeron que no tenía sentido seguir perdiendo. En 2024, Robert tiene 62 años y patrimonio neto de $180,000, incluyendo el valor residual de su casa. Para jubilarse con el mismo nivel de vida que tuvo durante su vida laboral, necesita $1,100,000. Tiene un déficit de $920,000. Ese déficit no vino de ningún desastre. No hubo adicción, divorcio costoso, ni enfermedad catastrófica. Vino de 7 decisiones que toda su red social clasificó como responsables. 7 hábitos, cada uno con un nombre diferente, cada uno con un costo matemático específico. Y juntos representan la diferencia entre $180,000 y $1,100,000. Una brecha de $920,000 que Robert va a cargar hasta que muera. ¿Cuántos de esos 7 hábitos practicas tú hoy? No respondas todavía. Espera a entender la matemática detrás de cada uno. Porque el número que va a aparecer puede ser más grande de lo que imaginas. El primero, y el más universalmente practicado, es la confusión entre activo y pasivo disfrazado de activo. La casa propia. Necesito ser preciso aquí, porque la narrativa que rodea a la propiedad inmobiliaria está tan cargada emocionalmente que cualquier análisis matemático es inmediatamente interpretado como un ataque. No estoy diciendo que comprar casa es siempre un error. Estoy diciendo que la frase que toda la clase media repite, alquilar es tirar el dinero, es matemáticamente falsa en las condiciones específicas que describen exactamente la situación de la clase media en las últimas 4 décadas. Entre 1980 y 2020, el precio medio de casas en los Estados Unidos creció a 4,1% anual en términos nominales. Desconta la inflación media del periodo, 3,2%, y el retorno real fue de aproximadamente 0,9% anual. Robert Shiller documentó esto en sus estudios históricos sobre precios de inmuebles americanos. Es dato público, ampliamente citado, replicado en múltiples investigaciones independientes. En ese mismo período, el índice Standard & Poor's 500 entregó 10,5% nominal, o 7,3% real. La diferencia compuesta entre 0,9 y 7,3% a lo largo de 40 años no es trivial. Es la diferencia entre multiplicar $50,000 por 1,43 veces, que es lo que hace la casa, y multiplicar $50,000 por 17,2 veces, que es lo que hace el mercado. En números absolutos, $71,500 versus $860,000. La misma cantidad inicial, 40 años, 2 decisiones, una diferencia de $788,500. Pero el costo de la casa propia no termina en el costo de oportunidad del capital. Es ese costo más los intereses del financiamiento, más los impuestos sobre la propiedad, más el mantenimiento, que históricamente representa entre 1 y 2% del valor del inmueble por año, más la inflexibilidad geográfica que impide que el trabajador se mueva hacia donde están las mejores oportunidades profesionales. Estudios del mercado laboral americano documentaron que los trabajadores propietarios de inmuebles tienen tasas de desempleo prolongado entre 20 y 30% más altas que los inquilinos durante recesiones, exactamente porque no pueden moverse hacia donde están los empleos. Tienen el capital inmovilizado en concreto y ladrillos, y ese capital no puede ir a buscar una oportunidad mejor en otra ciudad. Robert compró su casa en 1989 por $120,000 con financiamiento a 30 años al 10% anual, tasa que efectivamente se practicaba en ese periodo. En los primeros 10 años pagó $143,000 en cuotas.
De ese total, 116.000 fueron para pagar intereses. El capital que efectivamente fue a amortizar la deuda fue $27.000. En 1999, Robert creía que había construido patrimonio. En la realidad, había pagado $143.000 para reducir su deuda en $27.000. La narrativa que llamaba eso construir patrimonio era matemáticamente equivalente a llamar ganancia a una transacción donde pagas 143 para recuperar 27. Pero la clase media hace ese cálculo equivocado por una razón específica, y esa razón nos lleva directamente al segundo hábito. ¿Por qué el 65% de los americanos repite ese error décadas tras décadas si los números son tan visibles? La respuesta no está en la matemática. Está en algo que Daniel Kahneman y Amos Tversky identificaron en los años 70 y que yo he observado en cada ciclo de mercado desde 1950. Está en cómo el cerebro humano procesa confort versus riqueza, y por qué los dos son matemáticamente incompatibles la mayor parte del tiempo. Kahneman y Tversky publicaron en 1979 su teoría prospectiva, demostrando experimentalmente que los seres humanos sienten el dolor de una pérdida aproximadamente 2,25 veces más intensamente que el placer de una ganancia equivalente. Ese coeficiente 2,25, explica una cantidad sorprendente del comportamiento financiero de la clase media. No como abstracción psicológica, como mecanismo que produce consecuencias matemáticas medibles, verificables, repetidas en cada ciclo económico desde que existen datos históricos confiables. El segundo hábito es donde ese coeficiente actúa con más violencia. El carro nuevo. En 2023, el precio medio de un carro nuevo en los Estados Unidos fue $48.008, según datos de Kelley Blue Book. Un carro nuevo pierde en promedio 20% de su valor en los primeros 12 meses y 60% en los primeros 5 años. Eso significa que Robert, al comprar un carro de $30.000 en 1990, destruyó $18.000 de capital en los primeros 5 años. No por accidente, por elección sistemática. Y repitió esa elección, en promedio, cada 6 o 7 años durante 35 años de vida profesional. Estamos hablando de aproximadamente 5 carros nuevos entre 1985 y 2020. Cada uno con depreciación acelerada. Cada uno financiado con intereses de entre 6 y 8% anual. Pero lo que el segundo hábito realmente cuesta no es la depreciación. Es el costo de oportunidad compuesto de esa depreciación. Los $18.000 destruidos en el carro de 1990, si hubieran sido invertidos en el índice Standard & Poor's 500, valdrían $237.000 en 2023. A 10,5% compuesto durante 33 años. La mayoría de las personas hace ese cálculo y piensa, pero yo necesitaba el carro. ¿Verdad? Nadie discute que necesitas transporte. Lo que se puede discutir es si necesitas carro nuevo. Un carro de 3 años preserva 70% de la utilidad por 40% del costo. La diferencia entre comprar nuevo y comprar seminuevo, repetida a lo largo de 35 años de vida profesional, es de entre $400.000 y $600.000 en patrimonio final, dependiendo de la tasa de retorno asumida. Eso no es un redondeo conveniente. Es el rango que emerge de calcular variaciones en tasa de mercado entre 8 y 12% durante 3 décadas y media. La razón por la que la clase media compra carros nuevos no es racional, es social. Warren y yo observamos esto repetidamente a lo largo de décadas. Personas que ganan $60.000 al año manejan carros de $40.000 porque el carro es la señal social más barata de pertenencia a la clase que aspiran ocupar.
No es vanidad en el sentido peyorativo. Es el cerebro de Kahneman haciendo exactamente lo que evolucionó para hacer: gestionar estatus social dentro de un grupo. El problema es que esa estrategia de gestión de estatus tiene un costo de entre $400,000 y $600,000, y nadie presenta esa cuenta al comprador en el momento de la decisión. La concesionaria no te dice: este carro nuevo que estás comprando va a costarte, en términos de capital compuesto no acumulado, el equivalente a 6 años de tu salario actual. Te dice: las cuotas son manejables. Son dos narrativas completamente distintas sobre la misma transacción. Y la industria automotriz ha invertido décadas perfeccionando la segunda para que nunca pienses en la primera. Hay algo que aprendí en 50 años analizando empresas que se aplica aquí con precisión brutal. El precio que ves en la etiqueta nunca es el precio real. El precio real incluye todo el capital que ese objeto te impide acumular durante el resto de tu vida. Nadie calcula ese número. Yo sí. Y cuando lo calculas, el carro de $30,000 comprado en 1990 no costó $30,000. Costó $237,000 en 2023. Eso es lo que pagaste. Solo que el recibo no dice eso. Llegamos al tercer hábito. Y este es el más institucionalmente reforzado de los 7, el que tiene detrás la maquinaria más sofisticada de justificación intelectual: la preferencia por renta fija, previdencia conservadora y productos de capital protegido. Existe una distinción que la mayoría de las personas jamás aprendió a hacer. No por falta de inteligencia, sino porque el sistema financiero que sirve a la clase media no tiene interés en enseñarla. La distinción es entre riesgo de volatilidad y riesgo de destrucción permanente de capital. Son matemáticamente opuestos, pero fueron deliberadamente confundidos por décadas de narrativa de la industria financiera. Porque esa confusión es extraordinariamente lucrativa para quien vende los productos que prometen eliminar la volatilidad. Entre 1982 y 2022, la tasa básica de interés americana varió de 19% anual a 0,25% anual. En el pico de 1982, la renta fija americana pagaba retornos extraordinarios. En los 15 años siguientes, pagó retornos decrecientes. En los 10 años, entre 2010 y 2020, pagó menos de 1% anual en términos reales, es decir, por debajo de la inflación. Un inversor que mantuvo 60% de su patrimonio en renta fija durante ese periodo no protegió capital. Destruyó capital en cámara lenta, con la impresión psicológica de estar siendo prudente. Esa es la diferencia entre volatilidad y destrucción permanente. La primera asusta. La segunda mata silenciosamente, mientras te felicitas por tu disciplina. La industria de previdencia privada americana recaudó, en 2022, aproximadamente $1.300.000.000.000 en aportes anuales. El retorno medio entregado por los fondos de previdencia al inversor común, después de tasas de administración, fue de 4,3% anual en la última década, según datos del estudio Dalbar de análisis cuantitativo anual del comportamiento del inversor, publicación pública actualizada anualmente, basada en datos reales de flujo de fondos. El índice Standard & Poor's 500 entregó 12,6% anual en el mismo periodo. La diferencia de 8,3 puntos porcentuales, aplicada sobre $100,000 durante 20 años, produce $228,000 versus $1.063.000. Una diferencia de $835,000. Esa diferencia no desapareció. Fue transferida en parte a las tasas de administración de la industria financiera que prometía seguridad. La seguridad tiene un precio. En este caso, $835,000 por cada 100,000 invertidos durante 20 años. En 1932,
en el fondo de la Gran Depresión, cuando el Dow Jones había caído 89% desde su pico de 1929. Mi padre me dijo que el mayor riesgo no es perder dinero temporalmente. Es no tener dinero suficiente cuando lo necesitas permanentemente. Tenía razón de una forma que tardé 50 años en cuantificar. El índice cayó 89% entre 1929 y 1932. Pero quien no vendió y esperó 25 años, hasta 1954, recuperó todo, más intereses compuestos. Quien vendió en 1932 para proteger el capital nunca recuperó, porque el dinero reinvertido en renta fija durante los años 30 rindió negativamente en términos reales. La volatilidad es temporal. La destrucción permanente de capital ocurre cuando confundes las dos cosas y tomas decisiones irreversibles basadas en dolor transitorio. El cuarto hábito va a incomodar a más personas que los tres anteriores. No porque sea más difícil de entender matemáticamente, es igual de simple, sino porque toca algo que la clase media protege con una intensidad casi religiosa: la narrativa de la educación como inversión sagrada. Preciso ser claro desde el principio. No estoy diciendo que la educación no tiene valor. Estoy diciendo que la deuda educacional sin cálculo de retorno sobre la inversión es matemáticamente equivalente a cualquier otra deuda de consumo. Y tratar una deuda de consumo como si fuera una inversión es exactamente el tipo de error categorial que destruye patrimonios durante décadas. En 1980, la deuda estudiantil total americana era de 50.000 millones de dólares. En 2024 era de 1.700.000 millones de dólares. El costo medio de 4 años de universidad pública americana pasó de $10.000 en 1980, ajustado por inflación, a $104.000 en 2024. Eso representa un crecimiento real de 940% en 44 años, mientras la inflación general fue de 260% en el mismo período. El costo de la educación creció 3,6 veces más rápido que la inflación. Simultáneamente, el premio salarial medio de un diploma universitario, ¿cuánto más gana un graduado versus un no graduado?, creció solo de $17.000 a $27.500 anuales en términos reales. La relación entre costo y beneficio empeoró dramáticamente, y ninguna institución educativa tiene incentivo para publicitar ese deterioro. Robert financió la universidad de sus 2 hijos, con un total de $180.000 en préstamos educacionales a 6,5% anual. El plazo de pago fue 20 años. El costo total, incluyendo intereses, fue de $324.000. Ahora calcula lo que habría ocurrido si ese dinero hubiera sido invertido en lugar de prestado, si los hijos hubieran elegido opciones educativas más baratas y el diferencial hubiera ido al mercado. A 10,5% compuesto durante 20 años, $180.000 se convierten en $1.280.000. Robert no hizo ese cálculo en 1998, cuando firmó los papeles. Hizo el cálculo social. Un padre responsable financia la educación de sus hijos. La sociedad reforzó esa decisión. La aritmética la destruyó silenciosamente durante 2 décadas. Warren y yo discutimos esto extensamente en los años 90, cuando la burbuja educacional se estaba formando con la misma lógica que todas las burbujas. El precio sube porque todo el mundo cree que el activo vale más de lo que cuesta, y nadie cuestiona la valoración porque el consenso social castiga al que pregunta. No invertimos en universidades privadas americanas durante ese periodo, precisamente porque identificamos que el modelo de fijación de precios estaba desconectado del valor entregado. Ese es exactamente el tipo de negocio que hemos evitado sistemáticamente durante 60 años. Negocios donde el precio y el valor
divergen de forma sostenida, financiados por personas que no pueden hacer el cálculo porque están emocionalmente comprometidas con la narrativa. Las familias de clase media financiaron ese modelo durante 4 décadas. Sus ahorros pagaron la expansión de un sistema que les cobró cada vez más por un producto cuyo valor relativo decrecía, y lo llamaron inversión. El quinto hábito es el que más me fascina intelectualmente. No porque sea el más dañino en términos absolutos, sino porque es el único de los 7 que viene empaquetado en una recomendación que es parcialmente correcta. La reserva de emergencia es un concepto válido. El error no es tener reserva. El error es la magnitud y el costo de oportunidad de mantener capital paralizado más allá de lo necesario, en instrumentos que destruyen valor en términos reales, justificado por una narrativa de prudencia que la industria financiera tiene todo el interés en perpetuar. La recomendación estándar de la industria es mantener entre 3 y 6 meses de gastos en liquidez inmediata. Para una familia con gastos mensuales de $4,000, eso significa entre $12,000 y $24,000 en efectivo o equivalente. Estudios del Banco de la Reserva Federal sobre emergencias financieras americanas muestran que el 78% de las emergencias cuestan menos de $5,000 y el 94% cuestan menos de $15,000. Eso significa que mantener $24,000 en cuenta de ahorro rindiendo 0,5% anual, cuando el mercado retorna 10,5%, tiene un costo de oportunidad de 10 puntos porcentuales sobre $9,000 innecesarios, $900 al año. En 30 años, compuesto a 10,5%, ese exceso de liquidez cuesta $162,000, no como pérdida nominal, como capital que nunca fue construido. Pero el comportamiento real de la clase media excede con mucho esa magnitud. En 2023, la Reserva Federal estimó que el americano medio mantenía 4,8 meses de reserva adicional más allá de la reserva de emergencia estándar, en instrumentos de bajísima rentabilidad, cuentas de ahorro tradicionales, certificados de depósito de corto plazo, cuentas corrientes que no rinden nada. Lo llaman seguridad. La tasa de retorno media de esos instrumentos en 2023 fue 0,46%, mientras la inflación fue 3,4%. En términos reales, esa seguridad destruyó 2,94% del capital por año. No es seguridad. Es destrucción lenta, con ilusión de estabilidad. Es ver el número en tu cuenta bancaria permanecer igual, o crecer marginalmente, mientras su poder adquisitivo se erosiona año tras año, sin que ninguna alarma suene, sin que ningún estado de cuenta te muestre la pérdida real. Aquí es donde la matemática de los intereses compuestos se vuelve absolutamente brutal. Y necesito que calcules esto con precisión, porque el número que emerge es tan grande que la mayoría de las personas lo descarta como exageración. No lo es. A 10% anual, $1 se convierte en $2.59 en 10 años. En 20 años, ese mismo dólar es $6.73. En 30 años, $17.45. En 40 años, $45.26. Repito, $1 se convierte en $45.26 en 40 años al 10%. Eso no es magia, es aritmética. El problema es que la mayoría de las personas cree que empezar más tarde es un inconveniente menor, no una catástrofe matemática con consecuencias irreversibles. Déjame mostrarte el costo exacto del retraso. Alguien que empieza a invertir $500 mensuales a los 25 años, a 10% compuesto, tendrá $2.840.000 a los 65. Alguien que empieza a los 35, 10 años después, con los mismos $500 mensuales al mismo retorno, tendrá $1.071.000.
La diferencia de 10 años de retraso cuesta $1.769.000. No $60.000 de aportes perdidos. $1.769.000. Ese es el precio exacto de una década de liquidez excesiva, de mantener capital en instrumentos que no trabajan, de sentirte seguro mientras la matemática trabaja silenciosamente en tu contra. Y ese precio no aparece en ningún estado de cuenta. Solo aparece cuando haces el cálculo honesto, que es precisamente lo que la mayoría evita hacer. El sexto hábito requiere que yo sea directo sobre algo que la industria financiera preferiría que nunca dijera públicamente. Warren y yo hemos sido, a lo largo de 60 años en Berkshire, profundamente concentrados en nuestras inversiones. No porque disfrutemos del riesgo, sino porque entendemos que el riesgo real no es la volatilidad de una cartera concentrada en negocios de calidad extraordinaria. El riesgo real es pagar por 15 fondos mediocres para sentir la ilusión de estar protegido, mientras cada uno de ellos cobra tasas que componen negativamente a lo largo de décadas. Harry Markowitz publicó su teoría moderna de portafolio en 1952. Matemáticamente, es trabajo brillante. El problema no está en la teoría, está en cómo fue utilizada, como justificación intelectual para vender diversificación excesiva a inversores que no entendían que la diversificación beneficia principalmente a quienes gestionan los fondos, no a quienes invierten en ellos. El inversor medio americano, según el estudio Dalbar de 2023, mantiene entre 12 y 15 fondos simultáneamente. El retorno medio de ese inversor en los últimos 20 años fue de 4,79% anual. El retorno del índice Standard & Poor's 500 en el mismo período fue de 9,69% anual. Esa diferencia de 4,90 puntos porcentuales no vino de mala suerte. Vino de 3 fuentes cuantificables. Tasas de administración medias de 1,2% anual, timing equivocado de entrada y salida. El inversor medio compra después de una subida y vende después de una caída. Y costos de transacción de rebalanceo periódico. Juntas, esas 3 fuerzas consumen 4,90 puntos porcentuales de retorno anual. Sobre $200.000 durante 25 años, la diferencia entre 4,79% y 9,69% es la diferencia entre $651.000 y $1.993.000. $1.342.000 que la industria financiera extrajo de una familia de clase media a través de productos vendidos como protección. Eso no es una acusación. Es aritmética verificable con datos públicos. En 1988, Warren me convenció de que compráramos acciones de Coca-Cola. Pagamos un total de $1.300 millones entre 1988 y 1994. La mayoría de los analistas dijo que estábamos locos, que el precio era excesivo para una empresa de bebidas gaseosas. Hoy ese paquete de acciones nos paga aproximadamente $700 millones en dividendos cada año. Hemos recuperado nuestra inversión inicial más de 5 veces solo en dividendos. Y todavía tenemos las acciones, que valen varios miles de millones de dólares más que lo que pagamos. Eso habría sido imposible si hubiéramos diversificado reflexivamente con 14 posiciones adicionales de calidad mediocre. La concentración inteligente en negocios de calidad comprendida es matemáticamente superior a la diversificación defensiva. Pero requiere algo que la mayoría de las personas se niega a pagar: la incomodidad de estudiar profundamente lo que estás comprando antes de comprarlo. Permíteme hacer el conteo acumulado antes de llegar al séptimo hábito, porque el número total importa. Casa propia. Costo de oportunidad estimado entre $400.000 y $500.000 versus alquiler más inversión del diferencial. Carros nuevos. Entre $400.000 y $600.000 en depreciación compuesta no acumulada.
Previdencia conservadora versus índice. $835.000 de diferencia sobre 100.000 invertidos en 20 años. Deuda educacional. $324.000 de costo total versus 1.280.000 de inversión alternativa. Liquidez excesiva. $162.000 destruidos silenciosamente. Diversificación excesiva. $1.342.000 extraídos por la industria. El total de esas 6 decisiones responsables, a lo largo de 35 años de vida profesional, es de entre $3.463.000 y $4.063.000 en patrimonio que nunca fue construido. Robert tiene $180.000. Debería tener entre $3.600.000 y $4.200.000. Ese es el costo aritmético de 6 hábitos de clase media. El séptimo es el más destructivo de todos, y es el único que ocurre precisamente porque los 6 anteriores lo hacen inevitable. El séptimo hábito no es un error de inversión, es un error de arquitectura financiera que los 6 hábitos anteriores construyeron durante décadas para garantizar que, cuando llegara el momento de la prueba, Robert no tuviera otra opción. Es el comportamiento de vender activos durante crisis. Es el pánico matemáticamente disfrazado de prudencia. Y ocurre con la regularidad de un mecanismo de relojería, porque el sistema de hábitos previos elimina sistemáticamente toda la capacidad de absorber volatilidad sin liquidar posiciones. Considera lo que ocurrió en 2008. El índice Standard & Poor's 500 cayó 57% entre octubre de 2007 y marzo de 2009. 17 meses. El inversor medio americano, según el estudio Dalbar, vendió en promedio $47.000 en acciones durante el pánico de 2008 y 2009, y reinvirtió ese dinero en renta fija. El mercado se recuperó completamente hasta 2013 y estaba 250% por encima del pico de 2007 hasta 2021. Quien no vendió multiplicó su patrimonio 3,5 veces en 14 años. Quien vendió en pánico y reinvirtió en renta fija al 2% anual tuvo retorno de 31,9% en el mismo periodo. La diferencia, $47.000 se convirtieron en $164.500 para quien aguantó, versus $61.400 para quien vendió. Una diferencia de $103.100 por cada 47.000 invertidos, multiplicada por el 30% de americanos que vendieron durante el crash. Esa diferencia representa destrucción de billones de dólares de capital de clase media en un único evento de pánico colectivo. Pero la pregunta más importante no es cuánto perdieron, es por qué vendieron si sabían que el mercado se recupera en el largo plazo. Y la respuesta está en los 6 hábitos anteriores. La casa financiada consumía 35% de los ingresos de Robert. Los carros financiados consumían 12%. La previdencia conservadora no tenía liquidez suficiente para absorber el shock sin rescate. La deuda educacional consumía 8% de los ingresos. La reserva excesiva estaba en instrumentos que perdían contra la inflación y no podían compensar el colapso de los ingresos. Cada hábito anterior había reducido metódicamente el margen de maniobra de Robert, su capacidad de absorber volatilidad sin necesitar vender. Cuando la crisis llegó, no fue una decisión emocional. Fue una consecuencia matemática inevitable de 30 años de arquitectura financiera deficiente. Robert no vendió porque entró en pánico. Vendió porque no podía no vender. Los 6 hábitos anteriores lo habían puesto en una posición donde la crisis lo forzaba a liquidar en el peor momento posible. En 2007, Berkshire tenía $40.000 millones en efectivo. El mercado subía. Todo el mundo compraba. Los comentaristas financieros nos llamaban cobardes, anticuados, incapaces de adaptarnos al nuevo paradigma.
En 2008, cuando el mercado colapsó, esos 40.000 millones nos permitieron comprar exactamente cuando todo el mundo vendía. Compramos acciones de Goldman Sachs en septiembre de 2008, en el momento de mayor pánico del sistema financiero global, con condiciones que ningún otro inversor podría haber negociado porque nadie más tenía efectivo. Esa posición generó más de 3.000 millones de dólares de ganancia en los años siguientes. La diferencia entre Warren y Robert en 2008 no fue inteligencia. Fue arquitectura financiera previa. Warren tenía 40.000 millones de dólares de liquidez porque había construido durante décadas un sistema que le permitía absorber cualquier crisis. Robert tenía cero liquidez porque había construido durante décadas un sistema que consumía cada dólar disponible en confort presente. Aquí está la elección binaria que nadie te presenta claramente. Y es binaria. No hay medio término, no hay solución de compromiso. No hay versión donde tienes ambas cosas simultáneamente durante las décadas de acumulación de patrimonio. Puedes tener confort hoy o riqueza mañana. Cada uno de los 7 hábitos que detallé es un acto de compra de confort presente. La casa propia compra la comodidad psicológica de no pagar alquiler a nadie. El carro nuevo compra la satisfacción de la señal social. La previdencia conservadora compra la sensación de no ver tu patrimonio fluctuar. La deuda educacional compra la narrativa de ser el padre responsable que invierte en el futuro de sus hijos. La liquidez excesiva compra el confort de ver un número estable en tu cuenta bancaria. La diversificación excesiva compra la ilusión de estar protegido. Y la venta durante crisis compra el alivio inmediato de no ver más la pérdida en tu estado de cuenta. El problema no es que el confort sea malo. El problema es que tiene un precio. Y ese precio no aparece en la cuenta que pagas. Aparece en el patrimonio que no acumulas. Robert pagó entre $3.600.000 y $4.200.000 a lo largo de 35 años por décadas de decisiones que lo hicieron sentir responsable. No hubo traición, no hubo estafa en el sentido legal. Hubo aritmética ignorada, sistemáticamente, en cada punto de decisión, reforzada por una red social que validaba cada error como virtud. Tengo 99 años. He visto la Gran Depresión destruir familias que habían hecho todo bien, según los estándares de su época. Vi la estanflación de los años 70 corroer décadas de ahorro de trabajadores que creían que el dólar en el banco era sinónimo de seguridad. Vi la burbuja de las .com en 2000 transferir billones de dólares del inversor medio a fondos de cobertura que apostaron en su contra. Vi 2008 repetir el mismo patrón con escala diferente. Y en cada uno de esos ciclos observé el mismo fenómeno con una consistencia que haría desesperarse a cualquier observador racional. La clase media aprendía los comportamientos equivocados precisamente porque producían la sensación de estar haciendo lo correcto. No era ignorancia. Era algo más difícil de resolver que la ignorancia. Era certeza en la dirección equivocada. Benjamin Graham, el hombre que enseñó a Warren a invertir y cuya influencia sobre mi propio pensamiento fue determinante, dijo algo que tiene 70 años y sigue siendo verdad con la precisión de una ecuación. El enemigo del inversor no es el mercado. Es el mismo. Esa frase describe exactamente lo que los 7 hábitos representan. No son errores de información, son errores de preferencia. Prefieres el confort de la casa propia al retorno del mercado. Prefieres la apariencia del carro nuevo al capital compuesto. Prefieres la sensación de seguridad de la renta fija a la volatilidad temporal de las acciones. Prefieres la narrativa del padre responsable al cálculo del retorno sobre la inversión educacional. Prefieres la estabilidad visible de la cuenta bancaria al crecimiento invisible del capital invertido. Prefieres la ilusión de protección de 15 fondos mediocres a la incomodidad de entender profundamente 3 negocios excelentes.
y prefieres el alivio inmediato de vender durante una crisis a la disciplina de mantener cuando duele. Cada una de esas preferencias tiene un precio exacto, y ese precio fue calculado a lo largo de este argumento con matemática verificable, basada en datos públicos, replicable por cualquier persona con acceso a una calculadora financiera y 50 años de datos históricos del mercado americano. El costo total de los 7 hábitos en la vida de una persona de clase media americana con carrera de 35 años, salario medio y comportamiento financiero estándar está entre $3.500.000 y $4.500.000 de patrimonio no construido. No es hipótesis. No es escenario optimista. Es aritmética verificable. Intereses compuestos sobre decisiones repetidas a lo largo de décadas, calculadas con las tasas históricas reales del mercado americano entre 1980 y 2024. Ese número describe la diferencia entre Robert a los 62 años con $180.000, lo que tiene, y lo que Robert podría haber sido con las mismas oportunidades, el mismo salario, los mismos 42 años de vida laboral y decisiones matemáticamente diferentes. Warren y yo, en 60 años de asociación en Berkshire Hathaway, hicimos algo que la mayoría de las personas considera imposible o admirable en abstracto pero insoportable en la práctica. Elegimos sistemáticamente el incomodidad de corto plazo por la matemática de largo plazo. No compramos See's Candies en 1972 por confort. Pagamos $25 millones por una fábrica de dulces en California cuando todo el mundo pensaba que éramos absurdos. Porque calculamos que el retorno sobre capital era extraordinario y la ventaja competitiva era durable. Ese cálculo generó más de $2.000 millones de ganancia para Berkshire en los 50 años siguientes. El confort habría sido no comprar. La matemática exigió comprar, y en cada decisión importante que tomamos a lo largo de 6 décadas, esa tensión estuvo presente. Entre lo que se sentía bien hacer y lo que los números decían que había que hacer. Elegimos los números, siempre. Aquí está lo que 99 años de observación me enseñaron que ningún manual financiero va a imprimir. La riqueza no es construida por personas que descubren secretos. Es construida por personas que tienen el coraje intelectual de rechazar confort social cuando la matemática lo exige. No es una habilidad técnica. Es una habilidad de carácter. Y es exactamente la habilidad que el sistema de hábitos de la clase media está diseñado, no intencionalmente, pero estructuralmente, para atrofiar desde la primera compra de casa hasta la última venta en pánico durante una crisis. Los números no negocian con tu confort. Eso es lo que hace que la matemática sea la disciplina más honesta que existe. Un abogado puede argumentar los dos lados. Un psicólogo puede encontrar justificación para cualquier comportamiento. Un sociólogo puede contextualizar cualquier decisión dentro de estructuras que la hacen comprensible. Pero la matemática no hace nada de eso. $10.000 a 10,5% durante 43 años son $738.000. No hay argumento que cambie ese número. No hay contexto social que lo modifique. No hay narrativa de responsabilidad familiar que lo altere. Es lo que es. Y lo que no invirtiste durante décadas no existe en ningún lugar, no como número visible, no como pérdida registrada en ningún estado de cuenta. Existe únicamente como la diferencia entre lo que tienes a los 62 años y lo que podrías haber tenido. Termino con la única pregunta que importa, y no es retórica, aunque suene como una. Si hubieras sabido en 1990 que las 7 decisiones que llamabas responsables iban a costarte $4 millones de patrimonio a lo largo de 35 años, ¿habrías elegido de forma diferente? Si la respuesta es sí,
Y sospecho que lo es, porque la mayoría de las personas que escucha este argumento por primera vez siente exactamente esa incomodidad que indica que algo importante acaba de ser comprendido. Entonces, la pregunta real no es sobre el pasado, es sobre lo que vas a hacer mañana. No en 10 años, no después de estudiar más, no cuando el mercado esté mejor, no cuando termines de pagar la casa, no cuando los hijos terminen la universidad. Mañana. Porque cada mes que pasa a 10,5% de retorno compuesto que no estás capturando, tiene un precio exacto. Y ese precio sube todos los días que esperas para no sentirte incómodo. He visto a personas inteligentes esperar el momento perfecto durante décadas. El momento perfecto no existe en la matemática de los intereses compuestos. Existe únicamente el momento en que empiezas versus el momento en que no empiezas. Y la diferencia entre esos dos momentos, compuesta a 10% durante 20 años, es la diferencia entre tener suficiente y no tenerlo cuando ya no puedas trabajar para compensar. Los 7 hábitos que detallé no van a desaparecer de la cultura de la clase media después de escuchar este argumento. La presión social que los sostiene es demasiado poderosa para ser derrotada por aritmética sola. Lo que puede cambiar es tu relación personal con esos hábitos. Si tienes la honestidad intelectual de calcular, en tu propia situación, cuánto te están costando en este momento. No en abstracto, no en la vida de Robert, en la tuya. Los números no negocian, simplemente siguen componiendo, en la dirección que elijas.